Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la diferencia entre el Common Law y el Civil Law. En primer lugar, vale aclarar que Civil Law puede significar derecho civil o sistema jurídico continental. Depende del contexto. Por ejemplo, si digo Civil Law versus Criminal Law, en este contexto estoy diciendo derecho civil versus derecho penal. Pero si digo Common Law versus Civil Law, son los sistemas jurídicos. Es muy importante el contexto. Entonces, toca preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre el Common Law y el Civil Law? La diferencia es el stare decisis. Esto significa la obligatoriedad del precedente. En el Common Law, la jurisprudencia es vinculante. Nos podemos preguntar acerca de la codificación. ¿Es fundamental la codificación para establecer una diferencia entre el Common Law y el Civil Law? En Estados Unidos hay codificación, y si bien la misma es un rasgo característico del sistema continental, es decir, del Civil Law, no es determinante. El rasgo determinante es la obligatoriedad del precedente. Esto responde a cuestiones filosóficas. Una de ellas es el racionalismo francés y la otra es el empirismo inglés. El empirismo inglés se basa en la experiencia, en la observación. La lógica inductiva suele partir de la observación, de la experimentación. En segundo lugar, tenemos el racionalismo francés. Parte del método deductivo. Un código es una expresión del racionalismo. Mediante una norma se intenta resolver problemas de la sociedad. Como principio general, cuando un abogado del sistema continental estudia un caso, la fuente que utiliza es la ley. En cambio, un abogado del Common Law lo que hace es buscar en el case law, es decir, en la jurisprudencia. Por lo expuesto, se puede apreciar que el abogado del sistema continental parte de lo general, es decir, la ley, y va a lo particular, el caso concreto. Utiliza el método deductivo, identificado con el racionalismo. En cambio, el abogado del Common Law parte desde lo particular, la jurisprudencia, y va a lo general. Utiliza el método inductivo, el empirismo. En relación al término Common Law, es necesario saber que puede hacer referencia al sistema jurídico anglosajón, pero también a la fuente de derecho. Por ejemplo, si analizamos el sistema jurídico norteamericano o el sistema jurídico inglés, nos daremos cuenta que el derecho se crea de dos formas diferentes. Se crea a través del Common Law mediante la jurisprudencia vinculante, el case law. Entonces, los jueces crean derechos y la jurisprudencia es la ley, porque es vinculante. La otra manera es que pueden crearse derechos a través de la ley. Hay que saber que cuando hago referencia a la ley en sentido formal, o sea, la ley aprobada por el órgano legislativo, se utilizan los términos act o status law. En resumen, si exploramos el sistema jurídico norteamericano y el británico, vamos a encontrarnos con que por un lado tenemos un Common Law, que es el derecho creado por la jurisprudencia, el case law. Y por el otro tenemos el derecho creado por las leyes, es decir, el status law. Ahora, podemos preguntarnos, ¿se aplica de la misma manera la doctrina del stare decisis en Estados Unidos y en el Reino Unido? No se aplica de la misma manera en Estados Unidos que en el Reino Unido. Esto se debe a que Estados Unidos tiene una constitución escrita y el Reino Unido tiene una constitución no escrita. ¿Cuál es la diferencia? En una constitución escrita, todos los principios constitucionales se encuentran en un mismo libro, en un mismo documento, como en Estados Unidos y en Argentina. En una constitución no escrita, como la del Reino Unido, los principios no están incluidos en un único documento, sino que están esparcidos en la jurisprudencia en distintas normas. En el caso de la Constitución británica hay que rastrear diferentes fuentes. Esto está unido a otra clasificación,
las constituciones rígidas y las constituciones flexibles. Por ejemplo, la Constitución argentina es rígida, por la dificultad que significa modificarla. La última modificación fue en el año 1994. Para esto tuvo que haber consenso entre los partidos mayoritarios de la política, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista en aquella época. Este consenso fue necesario por la mayoría requerida para realizar la reforma constitucional. En Estados Unidos, el procedimiento para la reforma también es complejo porque cuenta con una constitución rígida. En cambio, en el Reino Unido, la constitución es flexible. Este tipo de constitución no es difícil de reformar. En cuanto a la doctrina del stare decisis, es lógico que no se aplique de la misma manera en Estados Unidos que en el Reino Unido. Estados Unidos, al tener una constitución rígida, porque es escrita, es más rígido el stare decisis que en el Reino Unido. Esto es así porque demarca un cierto freno a la creación jurisprudencial, que no puede entrar en contradicción con la ley escrita. El principio es el mismo, pero se aplica con mayor fuerza en el Reino Unido. Llegamos al fin. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.